Cruz, Almudena, responsable de Asuntos Regulatorios de la Asociación Nacional de Obtentores. Quería destacar aquí que las semillas de maíz MON 810 que se comercializan en España no son semillas que comercializa exclusivamente el titular de la autorización, Bayer. Están comercializadas por varias empresas que forman parte de la Asociación Nacional de Obtentores. De ahí la labor tan importante que realiza ANOVE, la integración y la coordinación de todas las actuaciones por parte de todas esas empresas. No me extiendo más y te doy la palabra, Almudena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Judith, y muchas gracias al Ministerio por organizar esta jornada tan interesante hasta ahora y todo lo que nos queda. Y bueno, a nosotros también nos ayudáis un montón y nos gusta mucho el compartir entre todos los eslabones, ¿no?, de la cadena de maíz toda la información. Voy a ver si puedo compartir mi presentación. Vale, ¿la estáis viendo? Sí, Almudena, sí. Vale, fenomenal. Pues nada, yo después de la interesantísima charla de Gemma voy a hablar de estrategias para prevenir la aparición de resistencias, ¿no? Lo que estamos haciendo todas las empresas desde la asociación. Bueno, mi nombre es Almudena de la Cruz y yo trabajo en ANOVE como responsable del área regulatoria. ANOVE, para introducirlo los que no nos conozcáis, somos la Asociación de Obtentores Vegetales, es decir, agrupamos a todas las empresas y centros públicos que se dedican a la mejora genética y a obtener nuevas variedades vegetales. Entre ellas tenemos al grupo de empresas que comercializan maíz BT en España, que, como comenta Judith, no solo es Bayer, que es el titular de la autorización, sino que hay más empresas, concretamente estas 8 que veis aquí, y los que os dedicáis al cultivo las conocéis muy bien, que comercializan variedades registradas aquí en España, en Europa, para variedades protegidas frente a taladro. Bueno, esto ni lo voy a comentar con la buena explicación que ya ha hecho Gemma, simplemente para que nos enfoquemos en que las variedades que se comercializan con resistencia, o sea, que son MON 810, son maíces resistentes a las plagas del taladro, que son las 2 que acabamos de ver ahora mismo con Gemma Ostrinia y Sesamia. Bueno, pues dentro de la asociación, con todas las empresas que comercializan maíz BT, tenemos un plan de prevención de la resistencia en plagas con maíz BT. ¿Esto qué significa? Pues que por el interés de todos tenemos que asegurar que podemos cultivar maíz BT y asegurar esta protección a lo largo de los años, ¿no? Toda la resistencia o el plan de resistencia, el principal punto es la siembra de refugios, que ya también se ha comentado un poco, ¿no? Evitar que el maíz deje de ser efectivo en el futuro es algo que nos interesa a todos, que no perder el acceso a estas variedades tecnológicas, porque si no, pues no podríamos, como ya han explicado también antes Pilar, ¿no? Tenemos la autorización y hay que mantenerla. Bueno, si nos fijamos en la siembra de refugios, que es un refugio principalmente, ¿no? El objetivo ya lo hemos dicho, que esto siga siendo efectivo a lo largo en el futuro. Y el refugio no es más que un campo sembrado con maíz convencional que se sitúa cerca del campo sembrado con maíz BT. El sentido de este refugio, ¿para qué lo hacemos? Pues si os fijáis en este diagrama de la derecha, si tenemos un campo con maíz BT, en colores naranjas, es posible que una pequeña proporción de las orugas que salgan de ahí, de las polillas, resulten resistentes a la proteína o a este maíz BT, ¿no? Una proporción muy pequeña. Sin embargo, si cerca de este campo de maíz BT ponemos un campo refugio sembrado con maíz convencional
y las polillas, en este caso estas polillas que sí son sensibles, pues se aparean con las que son resistentes, finalmente la descendencia serán polillas de taladros que se irán siendo sensibles, porque aquí la heterocigosis también es sensible, como veis los dos colorcitos, el naranja y el amarillo, siguen siendo sensibles. Entonces con esta simple, ¿no? Siembra de un campo de refugio al lado del BT, conseguimos que no se pierda, que la oruga siga siendo sensible y por tanto poder seguir sembrando las variedades BT con resistencia, o sea, perdón, sin la resistencia. Es decir, aquí podemos ver cómo se debe sembrar el refugio, las recomendaciones que damos. Por un lado, el refugio es obligatorio cuando se siembran más de 5 hectáreas de maíz BT, aunque estén distribuidas en varias parcelas, no sea una parcela única. Se debe emplear para la siembra del refugio una variedad convencional de ciclo y fecha de siembra similar, ¿no? Para que sea lo más similar posible a la variedad BT. El tamaño del refugio es un 20% de la superficie dedicada a maíz, que esté lo más cerca posible del campo de BT. Entonces, hay varias opciones. Si os fijáis, estos son ejemplos, que tenemos una parcela rectangular, pues los bordes de la parcela rectangular serían el campo refugio de maíz convencional. También se puede dedicar una parcela entera, grande, como está aquí, a un maíz convencional, o en el caso de una parcela circular con un pivot, por ejemplo, dedicar las esquinas del pivot al refugio, al maíz convencional. Si nos fijamos arriba, en el caso de que haya parcelas pequeñas, ¿no? Pues hay agricultores que tienen parcelas pequeñas, varias parcelas, se puede dejar una entera, una parcela completa dedicada al maíz convencional, siempre que esté a menos, indica, de 750 metros del maíz transgénico. Y luego, bueno, lo que se ha comentado antes, que, bueno, estas son las normas del refugio, ¿no? Pero hay que prestar atención también al refugio cuando se trata de concentraciones de parcelas pequeñas. Cuando hay zonas grandes con parcelas muy pequeñas, digamos que la vigilancia, lo que nosotros decimos, y bueno, pues hablando con todos los productores, es tener en cuenta la situación de las parcelas pequeñas, ¿no? Que aunque la obligación es cuando se siembren más de 5 hectáreas también, pues hay que estar vigilante que en zonas de parcelas muy pequeñas haya espacio para alguna parcela con maíz convencional. Y desde la asociación, que bueno, desde todas las empresas que estamos muy en contacto con los agricultores, los productores de maíz, siempre también incidimos que en las segundas siembras de maíz, que pues en el Valle del Ebro se suelen hacer, y en esa época, pues el agricultor va mucho más deprisa, ¿no? Hay menos tiempo y a veces se olvida, pues no hay que olvidarse que también hay que sembrar el refugio en las segundas siembras. Y luego, bueno, pues el plan de prevención, que se centra, como hemos dicho, en la siembra de refugios, pero también tiene otras etapas que seguimos nosotros también, todas las empresas comercializadoras, que es una campaña de comunicación y difusión, el seguimiento de la resistencia en campo y la vigilancia sobre posibles daños por taladro, todo enfocado a seguir con esta tecnología el mayor tiempo posible. Por un lado está nuestra campaña de comunicación. Nosotros la centramos en la guía técnica y de buenas prácticas para el cultivo del maíz BT que sacamos todos los años, porque ahí hay que asegurar que los productores reciben la información sobre refugios y sobre buenas prácticas, porque esta guía agrupa todas las prácticas que tiene que hacer un agricultor que siembre maíz BT. Y esta guía se adjunta en todos los sacos de semilla de maíz BT que se comercializan en España. O sea, tenemos una guía por saco. Además, se difunde en varios medios. Por ejemplo, tenemos una campaña en redes sociales y hacemos envíos también de la guía tanto a productores, comercializadores, cooperativas, distribuidores y también a la administración, para que todos tengamos la misma información y lo tengamos todo un poco centrado, ¿no? En el mismo sitio. Tenemos en la guía las 3 patas que decimos nosotros del maíz BT, que es la siembra de refugios para evitar la resistencia
y la trazabilidad y el etiquetado y coexistencia, que de esto os hablarán después en las charlas que vienen más tarde. En el seguimiento en campo que hacemos nosotros, bueno, lo centramos primero en encuestas telefónicas que se hacen a un número de agricultores antes de la siembra. Bueno, agricultores, cooperativas y distribuidores. Se trata de que cuando se va a decidir sembrar maíz, se está organizando la campaña, pues tener en cuenta todas las obligaciones con el maíz BT, especialmente la siembra de refugios. Ahí dadme un segundo, por favor, que hay un ruido y ahora lo voy a quitar. Perdonadme. Como decía, por un lado están las encuestas telefónicas que hacemos antes de la siembra de refugios, antes de la siembra del maíz. Y con estas encuestas lo que hacemos es evaluar, hablando con los agricultores, hablando con cooperativas, con distribuidores, pues el comportamiento del maíz en campo, el grado de cumplimiento con la siembra de refugios y ver cómo se va a planificar la campaña. Y por otro lado está la recogida de larvas de taladro, que esto sí que entra dentro del plan de seguimiento del maíz BT, que ha explicado Pilar antes. Cada año se recogen larvas que son analizadas en laboratorio, que también lo ha explicado muy bien Gemma, para comprobar si estas larvas siguen siendo sensibles. Por otro lado, tenemos el seguimiento en campo del maíz BT, que estas serían las visitas que realizamos a agricultores antes de la cosecha. Pues vamos a campo, revisamos con el agricultor la siembra de refugio, las parcelas donde está el refugio, la superficie de estas parcelas, cómo se localizan, etcétera. Dando también la información, pues que muchas veces no está claro, hay dudas, etcétera, hablando con ellos. Se subraya igual la importancia de dejar el refugio en las segundas cosechas también, en las segundas siembras de maíz, y revisar las zonas si hay concentración de parcelas pequeñas. Nosotros todo esto lo difundimos también en redes sociales para que todo el mundo tenga la información. Y aquí podéis ver que los técnicos en campo suelen llevar un test que analiza rápidamente allí en el campo, se comprueba si el maíz es BT o es convencional, con un trocito de material vegetal. Porque muchas veces, pues alguna vez el productor no se acuerda bien dónde estaba o dónde estaba exactamente el refugio y así se sabe de forma inmediata. Luego, dentro de la vigilancia de posibles daños por taladro, tenemos por un lado la vigilancia comercial que hacen las empresas y por otro la vigilancia más fitosanitaria. ¿Qué hacemos las empresas? En ANOVE recopilamos información de todas las reclamaciones que reciben las empresas que comercializan, que son las 8 que hemos hablado antes. ¿Qué reclamaciones ha tenido esa empresa en esa campaña en el cultivo del maíz? Dentro de esas, analizamos qué reclamaciones de los productores han estado relacionadas con la eficacia de la protección MON 810. Y en esto, todos los años, por ahora, el resumen es que lo estamos haciendo muy bien, los productores lo están haciendo muy bien y no se han registrado reclamaciones relacionadas con la eficacia del maíz BT, del MON 810. Cada vez que hay una reclamación, pues la empresa inicia una investigación para saber exactamente a qué se refiere esta reclamación. Y finalmente, el motivo demostrado de las reclamaciones hasta ahora ha sido otro, ha sido la mezcla de semillas en algunos casos, el error en la siembra de la variedad, que al final era convencional, o la confusión con otra plaga que no es taladro, como ha explicado antes Gemma muy bien, que pueden ser otras plagas defoliadoras y que es difícil muchas veces diferenciarlas de los taladros, ¿no? Por tanto, esta vigilancia comercial hasta ahora no ha dado ningún problema, ningún aviso. Y por otro lado, lo que hacemos, lo que decimos que es la vigilancia fitosanitaria, pues es estar en el campo, los técnicos de las empresas junto con el agricultor, visitar campos
y estar vigilante por si se detectan daños por taladros mayores de los esperados. Por eso, desde la asociación hemos creado un canal de comunicación por email, que lo señaló antes Pilar también, esta dirección de email que está aquí abajo, y además nosotros indicamos a los agricultores que pues, pueden informar a la empresa de semillas, a las autoridades regionales, a nosotros por email, para que entre todos tengamos la vigilancia de si pasa cualquier daño no esperado en campo, que alguien lo sepa ver y sepamos reaccionar rápidamente. El resumen es que, bueno, todo este seguimiento que os hemos contado que acompaña al cultivo del maíz BT, pues que no ha revelado cambios que alerten sobre la aparición de resistencias en los más de 25, ya casi 27 años de cultivo, pero que esto no significa que tengamos que dejar de hacer cosas. Nosotros continuamos con el mismo plan, estamos obligados una parte por la autorización y por otro lado porque es un poco beneficio para todos continuar sembrando variedades BT. Ya por último, quería señalar que este tipo de jornada y estas charlas que tenemos hoy yo creo que son muy beneficiosas para todos, porque aquí demostramos que todos tenemos la misma información, que todos estamos, digamos, vigilantes sobre el maíz, sabemos qué hay que hacer, sabemos las normas que hay que cumplir. Aquí os pongo unos ejemplos que en el tema de los refugios, ¿no?, de la prevención de resistencias, pues estamos todos alineados, las comunidades autónomas, el Ministerio, con los mismos materiales, etcétera. Y para acabar, voy a intentar, no sé si va a ser posible, poneros un vídeo como un ejemplo de los vídeos de difusión que tenemos en ANOVE, que están todos en nuestras redes sociales, pero yo creo que muestra muy bien y muy rapidito, es un minuto, las obligaciones en cuanto al maíz BT que aparecen en nuestra guía de buenas prácticas, aquí enfocados principalmente en la siembra de refugios, porque en las siguientes presentaciones ya os hablarán de las demás. Y voy a intentarlo. Vamos a ver si lo podéis oír, ahora me decís. Yo creo que sí se oye, ¿no? Se escucha. Si siembras maíz BT, debes tener en cuenta: siembra un refugio con maíz convencional en una superficie equivalente al menos al 20% del total sembrado en la finca. Cumple con las normas y recomendaciones de ANOVE para facilitar la coexistencia con la producción y comercialización de partidas de maíz destinados a otros mercados como maíz ecológico o maíz convencional. Cumple con la normativa europea de trazabilidad y etiquetado, informando por escrito en todas las transacciones que se trata de una semilla y grano modificado genéticamente, y conserva 5 años la documentación. Además, no olvides que es obligatorio incluir la declaración de cultivo de variedades de maíz BT y las variedades convencionales de los refugios en su declaración PAC. La siembra de refugios es la mejor forma de asegurar que el maíz BT siga siendo efectivo frente a taladros durante el mayor tiempo posible. Si se repite el cultivo de maíz BT, los escasos taladros que sobrevivan transmitirán la resistencia a las futuras generaciones. Por esta razón, los investigadores consideran que la mejor forma de evitar que aparezcan poblaciones de taladros resistentes al maíz BT es sembrar cerca del maíz BT zonas de maíz convencional denominadas refugio. Recuerda que cada saco lleva la guía técnica y de buenas prácticas para el cultivo de maíz BT, donde encontrarás toda esta información. Bueno, a ver si está. Vale, pues aquí acabaría. Voy a intentar dejar de compartir. Muchas gracias a todos. Y bueno, si hay cualquier pregunta, pues yo creo que ahora hay algún turno de preguntas aquí para poder resolver alguna duda. Y muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Almudena, a ti por tu presentación, porque era muy importante poner de manifiesto de nuevo cómo se deben de aplicar esos refugios, la importancia de los refugios y sobre todo lo que se ha mostrado Almudena, que si no llegase la guía hay muchísimos sitios en los que podéis consultar cómo aplicar este refugio gracias pues, a la labor que hace también la Asociación Nacional de Obtentores con las empresas que comercializan
y tenéis también información en las páginas web de las comunidades autónomas y del Ministerio. Gracias también a las dos por ajustaros también al tiempo. Veo que no hay ninguna pregunta en el chat, a ver si alguien se atreve a romper el hielo. De todas formas, tenemos ahora la pausa para el café, un descanso, así que si os parece son las 10:47, volvemos a las... teníamos prevista la vuelta a las 11, y volvemos a las 11:05 para tener un poquito más de margen. Seguiremos con el siguiente bloque, también muy interesante, de redes ambientales y instrumentos de vigilancia de sanidad vegetal, que pueden ser útiles para la vigilancia general del cultivo del maíz BT. Muchas gracias, Almudena, y muchísimas gracias también a Gemma, y al resto nos vemos a las 10:05. Por favor, ser puntuales para intentar no retrasarnos y acabar en tiempo.